Hay momentos en la vida en que todo parece desmoronarse. Al mismo tiempo, el trabajo que perdiste, la relación que se rompió, la enfermedad que llegó sin avisar, la traición de alguien en quien confiabas. Y en medio de ese caos, tu corazón hace una pregunta que duele solo de pensarla. ¿Dónde está Dios en todo esto? ¿Por qué permite que todo se derrumbe justo cuando más lo necesito? Hoy vamos a responder esa pregunta. Y lo que vas a descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que ves el sufrimiento. Porque hay un patrón que se repite una y otra vez en la Biblia. Un patrón que Dios usa con las personas que Él más ama. Y ese patrón comienza siempre de la misma manera, con todo derrumbándose. José tenía 17 años cuando su vida entera colapsó en un solo día. Sus propios hermanos, la sangre de su sangre, lo vendieron como esclavo por 20 monedas de plata. Lo arrancaron de su hogar, de su padre, de todo lo que conocía. Y como si eso no fuera suficiente, años después, cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado falsamente y lanzado a una prisión oscura y fría. Si hubieras visto a José en ese momento, nunca habrías imaginado que ese hombre roto, encadenado y olvidado se convertiría en el segundo hombre más poderoso de Egipto. Nunca habrías creído que ese dolor tenía un propósito, pero Dios lo veía todo desde el principio. Y lo mismo está pasando contigo ahora mismo. Job era un hombre justo. La Biblia dice que no había nadie como él en toda la tierra, honesto, fiel, temeroso de Dios. Y aún así, en un solo día, perdió sus hijos, su riqueza, su salud, todo. De la noche a la mañana Job se encontró sentado en el suelo, cubierto de llagas, sin entender nada. ¿Sabes qué hizo Job en ese momento? No huyó de Dios, se acercó más, le habló, le reclamó, le preguntó, y Dios no lo rechazó por eso. Al contrario, Dios mismo dijo que Job había hablado lo recto, porque Dios no quiere tu silencio en el dolor, quiere tu corazón, aunque esté roto. Y al final, Dios restauró a Job, le devolvió el doble de todo lo que había perdido. No porque Job fuera perfecto, sino porque en medio del derrumbe, Job nunca soltó a Dios. David fue ungido rey de Israel cuando era apenas un adolescente. Samuel derramó el aceite sobre su cabeza y el Espíritu de Dios vino sobre él. Parecía que su destino estaba sellado, pero lo que vino después no fue un trono, fue una cueva. Durante años, David vivió como fugitivo, perseguido por Saúl, durmiendo en cuevas, rodeado de hombres desesperados, sin saber si iba a sobrevivir al día siguiente. ¿Dónde estaba la promesa de Dios? ¿Dónde estaba el trono que le habían prometido? Estaba siendo preparado. Cada cueva era una escuela. Cada noche de miedo era una lección de fe. Cada momento de debilidad era una oportunidad para aprender a depender completamente de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios está haciendo contigo en este momento. Cuando todo se derrumba, la tendencia natural del ser humano es pensar que Dios se olvidó de ti, que tus pecados fueron demasiado grandes, que simplemente no eres suficiente para recibir su bendición. Pero la Biblia nos enseña exactamente lo contrario. Dios no permite el derrumbe porque te abandonó, lo permite porque te está preparando. Hay cosas que solo se aprenden en el dolor. Hay fuerzas que solo se desarrollan bajo presión. Hay niveles de fe que solo se alcanzan cuando no te queda nada más en qué confiar, excepto en Dios. El oro no se purifica en un jardín tranquilo, se purifica en el fuego. Y tú eres el oro. Piensa en esto por un momento. Un árbol que crece en un lugar donde el viento nunca sopla, desarrolla raíces débiles. Pero un árbol que crece en medio de tormentas constantes, hunde sus raíces tan profundo en la tierra que ninguna tormenta puede derribarlo jamás. Dios está profundizando tus raíces ahora mismo. Hay una promesa en Jeremías capítulo 29, versículo 11, que Dios habló a un pueblo que lo había perdido todo, un pueblo en cautiverio, lejos de su tierra, sin saber si algún día volverían a casa. Y en ese momento de total oscuridad, Dios les dijo estas palabras: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Dios no dijo eso cuando todo estaba bien, lo dijo en el peor momento. Lo dijo precisamente cuando todo se había derrumbado, porque la esperanza de Dios no depende de tus circunstancias,
Su plan para tu vida no fue cancelado por tu crisis. Al contrario, muchas veces la crisis es parte del plan. Tal vez estás en ese momento ahora mismo. Tal vez sientes que Dios está en silencio, que tus oraciones no llegan a ningún lado, que el esfuerzo no vale la pena, que sería más fácil rendirse. Pero quiero que recuerdes algo. José pasó 13 años entre el pozo y el palacio. 13 años. Y cada uno de esos años fue necesario para formarlo en el hombre que necesitaba ser para cumplir su propósito. Tu tiempo en el desierto también tiene una duración. Y cuando termine, vas a entender por qué cada lágrima fue necesaria. No estás siendo castigado, estás siendo formado. No estás siendo abandonado, estás siendo preparado. No estás al final de tu historia, estás en el capítulo más difícil, que siempre antecede al más glorioso. Dios ve lo que tú no puedes ver desde donde estás. Él conoce el final desde el principio. Y el final que Él tiene preparado para ti es tan grande, tan hermoso, tan superior a todo lo que puedes imaginar. Ahora mismo, que si lo vieras hoy, no lo creerías. Así que no sueltes su mano en medio del derrumbe. No te rindas cuando el dolor sea más fuerte. No pierdas la fe cuando el silencio sea más pesado. Porque del otro lado del derrumbe, Dios tiene preparada una bendición que va a hacer que todo valió la pena. Resiste, confía, espera en Él, porque todo lo que se derrumba en las manos de Dios es reconstruido mejor de lo que era antes.